En esta ocasión tenemos de invitados de la primera generación, la generación de los 7. Los que nos hicieron espacio en la agenda, otros fue muy difícil convencer y contactarlos. En este espacio que vamos a abrir y durante esta temporada estaremos haciendo muchas invitaciones. Tenemos empezando de los extremos, Israel, Armando, Manuel y su servidor Camilo. Ya van a estar ellos hablando de su experiencia, no solo en Erasmus, sino en sus estudios universitarios. Y bueno, esto es el manual de supervivencia escolar. ¿Comenzamos, ingeniero? Muy bien. Para empezar con esto, yo les puedo comentar que pues todos acabamos de pasar por una etapa peculiar, cuando menos, ¿no? En cuestiones tanto educativas como personales, acabamos de vivir todo un cambio, un antes y un después indudable, tanto en la forma en la que nosotros aprendemos como en la forma en la que millones de estudiantes a lo largo del planeta desempeñan su ciclo. Obviamente pues estoy hablando de la pandemia, ¿no? De toda esta transición que se hizo de estar tomando tus clases como veníamos haciéndolo desde hace más de 100 años a estar en tu casa encerrado 24/7. Y pues para... Sí, de 100 años. Porque, revolución industrial. Exactamente, pero también por las reformas modernas, ¿no? O sea, sí es. Entonces, aquí lo interesante que decidimos hacer nosotros fue recabar cierta información mediante una encuesta para demostrar un poquito lo que es el sentir por parte de muchísimos alumnos, muchísimos supervivientes a esta situación, a esta crisis, porque sí, tú alumno que nos está escuchando, eres un superviviente, lo lograste. Llegaste a la hoguera, felicidades. Final de temporada. Exactamente. El nivel educativo en el que se centró esta encuesta es el universitario. Todos los encuestados fueron de 18 años en adelante y mayormente en el grupo de edad de 18 a 23 años. Fueron un total de 37 encuestados, una muestra que más o menos refleja lo que sería un salón promedio de clases, ¿no? O sea, no estos salones de medicina donde meten a 200 personas en un o más en un auditorio, ni... Que tienes que llevar tu propio banco. Exactamente, que... Un saludo a los de medicina, Ni tampoco salón de escuela privada, ¿no? Donde hay 13 alumnos y todos tienen sus sillas bonitas. Reclinables. Uy, sí. Sillas gamer, ¿no? Así como de las cosas. Exactamente. Y aquí hubo, en cuanto a las edades, el tope fue de 23 años en adelante. No vamos a decir quiénes fueron, Pero bueno, para empezar, describe en 3 palabras tu experiencia estudiando en línea durante la pandemia, ¿no? A mí aquí me muestra un conglomerado de palabras, un resumen, ¿no? Con las palabras más utilizadas a lo largo de esta pregunta por los 37 encuestados. Y hay una palabra que destaca entre todas las demás. Hay una palabra que está tal cual resaltada, así es grande, y es estresante. Es estresante. ¿Eso define tu experiencia, Israel? No del todo, pero sí fue una parte importante de la experiencia universitaria, porque cambias el hecho de poder estar entre clase y clase, ir con tus amigos en lo que empieza otra clase. A ver, Israel, ¿en la escuela pública o en la semiprivada o en qué tipo de escuela? Ok, les doy un poco de contexto. Yo estaba estudiando 2 carreras al mismo tiempo cuando llegó el cobicho y entonces estoy con la perspectiva. Estuve en una escuela semiprivada estudiando una ingeniería, y en una escuela pública estudiando una licenciatura, y sí, pues todos sabemos que dentro de una ingeniería sí hay cierto estrés, ¿no? Entonces, el hecho de entre clases estar hablando con tus amigos o despejarte un poco de lo que fue la clase o lo que va a ser la próxima clase, te ayudaba bastante, ¿no? Y ya no tener con quién descargar esta parte de estrés entre clases, porque tú te sentabas, empezó una clase, terminaba justo el maestro la hora y te tenías que conectar a la siguiente clase, en la siguiente sesión, y iniciaba el profe ya tomando asistencia. Y no tenías, a veces que te diera perder un rato el sol te ayudaba, ¿no? Con cámara encendida, ¿no? Si no es falta. Así es. Sí. Cámara encendida, por favor. No es que haya dado clases en línea.
No, y aún así hay ciertos trucos que si se quedan al final del podcast los descubrirán para poder brincar esta imposición. Hay un easter egg. Exactamente. Y Manuel, ¿estresante sería la palabra para Manuel? No, definitivamente no. Y tengo que dar contexto porque la verdad no me tocó sufrirla demasiado. Agradezco eso. En el caso, en mi caso fue es más cómodo, pienso yo, sería la palabra. Fue cómodo y pues estaba muy a gusto tomar la clase desde la cama, estar comiéndote un huevito, desayunando, haciendo cualquier otra actividad de podcast. Un server de Minecraft. Claro, cada quien se come lo que quiere, ¿no? Claro. Y puede. Y en mi caso, la verdad que tuve las herramientas para prestar atención, para llevar a cabo todas mis clases bien, internet, entonces en mi caso fue bastante cómodo. Ojo, cabe resaltar que estoy estudiando en ingeniería, y es de una escuela semi-privada. Ya. Siguiente pregunta, Armando. Ok. La siguiente es: ¿cómo fue para ti estudiar en pandemia? Aquí yo les voy a leer algunas de las respuestas que nos dejaron. Hay varias que sí llaman la atención, ¿no? Pero personalmente, aquí me permito yo abrir, aquí fue una experiencia pues un poquito similar, ¿no? En todos casos, porque realmente hay como una especie de ligero malsabor, ¿no? En muchísimos estudiantes, todos encontramos algún tipo de punto negativo o de desventaja, a pesar de lo que mencionó mi compañero, ya lo irán descubriendo. Pero aquí tenemos una respuesta que está bastante larguita y permítanme encontrarla. ¿También es de estudiante de ingeniería o no lo menciona? No lo menciono. Precisamente el chiste de la encuesta vamos a adivinarlo. es que fuera totalmente Sin estudiantes dijeron. anónima, para que pudieran ser sinceros, pero que también actuase como un espacio de expresión, ¿no? Para poder sacar lo que no le podías decir directamente a tu escuela, a tus maestros o incluso a ti mismo, ¿no? Al principio estaba emocionada porque era algo nuevo y pensé que sería algo de poco tiempo. Con el tiempo fui perdiendo motivación en los estudios y era frustrante porque pasaba mucho tiempo en casa y porque algunos profesores no sabían impartir clases en línea de la manera más efectiva. Haciendo un poquito de referencia a esto que menciona la compañera, yo les puedo decir que sí hubo momentos de estrés, pero era principalmente por eso que menciona, ¿no? Haciendo referencia a la pregunta anterior. Había maestros que no se acomodaron muy bien a este mecanismo y el estrés era como de que, ok, ya entregué mi trabajo final, pero ¿cuánto me quedó? ¿Pasé o no pasé la materia? Sí, sí. ¿Se va a conectar o no se va a conectar el maestro? ¿Cómo vamos a cerrar el semestre? ¿Cómo vamos a finalizar las actividades? Era un poco más de un estrés por incertidumbre que otra cosa. Bueno, remarcando ahí, chicos, que si lo supieron, no estaba permitido, al menos en las instituciones públicas, reprobar por un mandato federal. No sé si se llegaron a enterar de eso. Desgraciadamente estamos en una semiprivada. Bueno, sí, pues ahí hay un sindicato, ¿no? Pero, por ejemplo, haciendo un comercial aquí, Israel, Manuel, ¿cómo ven esa parte que el gobierno federal dice, van a pasar a todos? Que hacemos una asamblea de docentes, en mi caso que yo estoy aquí participando con los chicos desde el punto de la docencia, que lo vimos diferente, pero imagínense que nos reúne el sindicato, Manuel, y ¿saben qué? No pueden reprobar a nadie. Hay entrado y entregado, ¿no? 70, ¿no? No dije qué escuela, ¿no? 70. ¿No? Así. ¿Qué opinan de eso? ¿Eso es bueno, Manuel? ¿Eso es malo? ¿Ayudas? ¿Perjudicas? ¿Cuál es la opinión? Sácalo, Manuel, sé sincero, sácalo. No dijimos de dónde. Aclarando que Manuel ya se está empezando la docencia, ¿no? Y hay un criterio ahí. Claro. A fin de cuentas, bueno, estamos estudiándonos para ser profesionistas, ¿no? Y... Para ser profesionistas. Profesionistas. Y en ese caso, desde el punto de vista docente, la verdad que no le dan opciones a uno. Simplemente esperar lo que responda el estudiante y la verdad, en bastantes casos no va a haber motivación del estudiante de
de quizá superarse o quizá seguir con el promedio que continuaban. En realidad, no. Oye, bueno, eso desde antes de la pandemia, ¿eh? No me muy lejos. Sí, la verdad no me parece. ¿Qué dice Armando de eso, hermano? Ay, pues es que yo personalmente creo que ahí, y aclaro que esto es totalmente personal, no quiero embarrar a terceros, no quiero... No estoy hablando por Israel. Exactamente, esto es mi opinión personal. Yo vengo de una familia de maestros totalmente y tengo la dicha de presumir que son maestros de muy alta categoría, son muy buenos maestros. Mi abuela en su momento llegó a ser la redactora de los exámenes enlace a nivel nacional. Entonces, ella sabe lo que hacía, pues ella sabía lo que hacía en su momento y tuve la dicha de recibir clases por parte de ellos. Entonces, al menos yo durante mi desarrollo estudiantil, yo me di cuenta que ellos nunca me dejaron tirado. Por más que yo no entendiera un tema, por más que yo no comprendiera un tema. Había vocación. Exactamente, entonces... Pero eso es otro tema, Armando. ¿Hay vocación? Es a lo que voy. Ahí Es a lo que nos va a voy. decir. Hay muchos casos de muchos maestros que ciertamente van yo aquí voy a defender un poquito al alumno, pero también tirarle, ¿no? Okay. Hay muchos maestros que en el caso de mi escuela, pues la verdad van a hacer un florero, ¿no? Un bonito florero. El alumno. Y el maestro, los dos. ¿De alumno de dónde? ¿De los mochis? ¿De dónde? No, de Aguamitas, ¿qué? Gato. Ok. Se convierten en copiadoras, ¿no? Diría Manuel. Tinta continua. Pero no, realmente aquí hay muchos casos donde el maestro no cumplía con sus obligaciones, Ajá. pero el alumno tampoco. Entonces se iniciaba un círculo vicioso como de, pues como cuando hay una bacteria en el cuerpo, ¿no? Como de que tú no le aplicas el antibiótico, la bacteria te daña, pero tú te curas, pero como ya estás dañado y tienes las defensas bajas, te vuelves a enfermar y se reinicia el ciclo, ¿no? Esto es lo que siento yo que le pasa a mi escuela y a muchos otros lugares, porque así como mencionó Manuel, hay muchos alumnos, sabemos muchos alumnos que llegado a cierto punto pierdes las ganas o perdimos las ganas de estudiar, las ganas de esforzarnos. Primer semestre. Las ganas de esforzarnos en nuestra carrera o que quedamos decepcionados. Y también hay muchísimos maestros que pues no te enseñan nada. O sea, yo recuerdo que el primer semestre de pandemia tuve maestros que se despidieron de nosotros aquel 20 de marzo que se acabaron las clases y ya no volvimos a saber de ellos en todo el semestre. A la fecha. A la fecha. No, y qué bueno. No creo poder soportarlos en mi presencia. Entonces, es muy complicado el definir si es una medida correcta el no reprobar a ningún alumno, porque a fin de cuentas si un alumno no reprueba, si no se estrella cuando se tiene que estrellar, que es ahorita que estamos estudiando, ahorita que estamos aprendiendo, no va a aprender a levantarse. Esa es una realidad muy cruda. O sea, para tú progresar tienes que fallar, te tienes que equivocar. O sea, y no recuerdo si fue Edison el que lo dijo con la bombilla. Yo no fallé 1001 veces, sino que descubrí 1001 formas diferentes de no hacer de cómo no hacer una bombilla, pues. Entonces, siento yo que es lo mismo aquí. Y si fueran a decidir, ok, no los vamos a reprobar, está bien, no los vamos a reprobar, pero vamos a compensar esa deficiencia educativa. Vamos a darles clases extra, vamos a darles material de repaso, vamos a darles un curso como una especie de inductivo, un propedéutico cuando vuelvan a presencial para tratar de nivelar un poquito más la cosa. Y ya luego está el caso de maestros que se pueden dar el lujo de reprobar porque hicieron un trabajo excelente. Yo conocí maestros así, yo viví maestros así, viví la dicha de llevar clases así. Entonces siento yo que no es una respuesta de un sí o un no, no es una cuestión de blanco y negro o de que día y noche, sino que es algo totalmente gris. A ver, antes de pasar a la otra pregunta, Armando, con eso que mencionas de bote pronto, Israel, ¿dónde hay más vocación? ¿En pública o en semi-privada? Híjole. Bote pronto, señor. ¿Qué viene? Depende de la motivación que busque el maestro también, ¿no? Porque en las dos escuelas me he encontrado maestros que Yo puedo contestar eso. En las públicas tienen mejor salario. Ya te ayudo con eso. ¿Qué sigue? ¿Dónde hay más vocación? En ambas me he encontrado con docentes que se les nota una genuina motivación por la docencia, por heredar el conocimiento que llevan. Y en ambas también me he encontrado con maestros que vienen a decir buenos días, buenas noches. Entonces lo dejamos en tablas. Ok, lo dejamos en tablas, Manuel. Pero esa vocación, me llama mucha atención lo que decía Armando. Vocación del maestro y del alumno.
Pero ¿qué pasa con una falta de vocación en una sociedad? ¿Se acuerdan lo que decía nuestro Inge al Cubo Cuadrado? Un personaje ahí muy querido por nosotros, que nos decía: he conocido mucho ingeniero tonto, pero nunca uno flojo. Oye, pero yo que doy clases en esas escuelas, yo sí estoy preocupado, chicos, por algunos estudiantes que tengo, que digo, oye, este va a egresar, este estudiante va a hacer mañana los caminos y puentes, este ingeniero mañana va a estar encargado de los procesos industriales. Me preocupa. Pero bueno, es una pregunta retórica, ¿no? Armando, la siguiente pregunta. Siendo 1 pésimo o nulo y 10 excelente, ¿cómo se adaptó tu escuela a la educación online? El promedio, ¿cuál creen que fue? El promedio, a ver, un estimado. Híjole. Y vamos a asumir que aquí es como calificación final. ¿Va? 2. Bueno, El promedio. 4. 4. Yo voy a ser más noble, un 6 si les doy. uy, Ahí rozando. ¿qué dice, Ok. ¿qué dice el público? El resultado fue, redoble de tambores, por favor. 5.62. Ah, ese es ingeniero. Me acerqué. Pero ¿qué creen? Ni siquiera tomando como referencia. Es que debe ser un 100, o sea, 10 debería. Sí, exactamente. El Pero les deber digo, ser. Pero esto no es Finlandia, ¿no? exactamente. Entrando por ahí. Esto no es Hogwarts, desgraciadamente, ¿no? Sí, El Pero ni seminario. siquiera tomando en cuenta los criterios de evaluación de cierta institución pública, pasa. El sistema educativo mexicano está reprobado. No redondear las décimas de la calificación No vieron final. el título, el número, de todas maneras. Porque Ok. no lo sabían. Y ahora, ya un poquito más directo. ¿No? ¿Cómo que no? Les digo, ya un poquito más directo. Ajá. Doctor, Dígame. ¿qué calificación le da usted al sistema educativo, pero desde su perspectiva como estudiante de posgrado? Sea sincero, por favor, No, sáquelo, sí. desahógese. La verdad sí es deficiente. ¿Ok? Yo, miren, a una aclaración. En posgrado la calificación mínima es 80, independientemente del área del conocimiento. Sin embargo, el problema, la calificación, ¿por qué la bajo aquí, Armando? Por lo politizado. Realmente, si han escuchado o que lo sepan, sí hay el apoyo, sí hay becas. Sí, desafortunadamente no se está poniendo a prueba la capacidad del que solicita el estudio, pero sí del que tiene mejores relaciones. ¿Qué les quiero decir? Se hace un proceso de admisión a una maestría, a un doctorado, aplican los que puedan y quieran, y supongamos que van a entrar a un posgrado de ingeniería, los 3. O sea que vamos a echar la maestría. Que si es así, ¿no? O sea, para allá vamos. Porque Erasmus, ¿no? Vamos a poner. Se animaron, oye, fíjate, está esta maestría, órale, me interesa. Bueno, aplican, van a propedéutico, hacen Ceneval, se tienen que pasar el 500 de TOEFL mínimo, de 500 para arriba, y hacen todo el proceso. Y ustedes bien confiados. Oye, pues hicimos todo, dice Israel. Y lo hicimos bien. Y lo hicimos bien. Le echamos ganitas. Sí. Entonces ustedes dicen, pues nomás vamos a quedar nosotros 3, porque nadie más vino. Llegan ustedes el primer día y no van a ser ustedes 3, van a ser 10. Oye, esos 7 yo nunca vi que hicieron Ceneval. Oye, Manuel, no, yo no los vi. Entonces, ¿cómo entraron? Entonces, ¿dónde queda el esfuerzo real ahí, chicos? Piénsenlo. Pues es que les voy a poner el ejemplo de algo que me mencionó mi papá. A mí en su momento, cuando yo iba a entrar a la universidad, me ofrecieron una beca del 70%. Y algo que me dijeron a mí es que la única diferencia entre esa escuela y donde yo estoy estudiando ahorita, pues es simple y sencillamente los conectes, ¿no? ¿Con qué clase de personas me voy a relacionar en una escuela privada versus con qué personas me voy a relacionar en una escuela semi-privada? Ojo, no es por demeritar a la escuela semi-privada ni por enaltecer a la escuela privada, sino que pues las personas que están más dotadas económicamente, que están mejor colocadas, van a meter a sus hijos a esos lugares. Y es más probable encontrar al hijo de un gran empresario, de alguien con muchísimos contactos en una escuela privada, que en una escuela semi-privada o en una escuela pública. Entonces, Hay una pausa, Armando. ¿Por qué creen, Israel, que se crean las universidades privadas aquí en México? Para conglomerar gente con contactos. Ok. ¿Sí es una razón, Manuel? Está bien chistoso el origen, ¿eh?
Yo escuché algo, no recuerdo el autor, pero alguien Ajá. habló acerca de un libro en el cual explican un poco acerca de la temática de las escuelas privadas. Sí. Y, Hay una referencia. ajá, ¿Qué decía el libro? que mucho de esto siempre tenía que existir porque necesita haber un ambiente, o tienen que vender un ambiente premium, un ambiente de, ¿cómo podemos llamarlo? De categoría. De categoría, exactamente. Es la élite. Ajá, es la élite. No está mal. Sistema Educativo Plus. Bueno, no estoy desacreditando sus participaciones, chicos. De hecho, sí tiene que ver, pero al menos que también he trabajado en privada. El origen principal aquí, Israel, es que era para que los hijos no se fueran al extranjero. O sea, se gastan lo mismo que mandarlos a estudiar a Estados Unidos, que es caro, No más que aquí en pero México. los voy a tener aquí cerca a mi bendición. Pero les voy a invertir como la calidad fuera allá. Y son buenas, de verdad que al menos a mí me ha tocado de las dos, estudiar algunos cursos y dar clases también en privada. Y como las ven en las películas, o sea, son unas cosas increíbles. Una vez asesoré un proyecto, de hecho eran de robótica, era un asesor de ciencias a unos chicos de una privada. Bueno, para no decir marcas. Por no decir marcas. Y te pierdes en la biblioteca, Israel. Es grandísima. Y, o sea, llega uno y Manuel, ¿y qué es esto? ¿Suecia? No, sí, de hecho, la biblioteca de cierta escuela pública, comparada a la de nosotros, ya es una monstruosidad. Ahora, imagínense a la escuela que sí tiene presupuesto para comprar Mucho libros. presupuesto. De hecho, lo que hacen ese tipo de escuelas, como están, como hace de hecho algunas, Manuel, tienen que reinvertir esos ingresos. Oye, entra este dinero de colegiaturas, se paga un porcentaje, no se pueden pagar el 100% de nóminas, a tanto administrativos, docentes. Por eso, por cuestión fiscal, ahí Armando se tiene que reinvertir. Y es como que, oye, tengo que sacar estos millones. Haz una cancha de tenis. Un Oye, nuevo ya centro de tenemos. cómputo. Haz otro, sí. Oye, vas a un laboratorio nuevo. Pon compra Compu reactivos, Gamers en la biblioteca. por ejemplo. Tarjetas de video. Eso es cierto, ¿no? Que la calidad cambia y también, quieran o no, influye mucho en cómo uno como alumno se siente en un salón de clases, ¿no? Porque yo estuve en una primaria tanto privada como pública y, o sea, yo me acuerdo que el simple hecho de llegar al baño y ver que está en condiciones tanto salubres como estéticas, Ajá. es wow, es día y noche. El hecho de llegar a la cafetería y que te entreguen todo como debe de ser, con una fila. Que no han abierto. Ajá. Sí, una cafetería ordenada, limpia, ver que todos los empleados traen su indumentaria y que se cumplen normas de salubridad. Qué Pues, cañones que sirven. sí, que hay cañones que todos los salones tienen cañón, que el internet sí funciona. Y llegas a una pública y te das cuenta que pues es lo mismo pero a la inversa, ¿no? A la -1. Ok, wow, es bastante. Que no me van a dejar mentir, o sea, saben que estoy diciendo la verdad. A ver, Israel, ¿creen ustedes que el alumno cambie su actitud en función de la escuela en la que está? Que diga, igual voy en la pública. O diga, hey, es que yo soy de la privada, soy de élite. ¿Qué piensas, Israel? ¿Influye? ¿Le echa más ganas? Sí. ¿O menos? ¿De qué depende? De los dos lados, ¿verdad? Sí creo que puede influir mucho el tema que comentaba Armando desde ver un salón que está en condiciones, Ajá. un pizarrón limpio, sí, o sea, que el ambiente sí te motiva a querer estar en donde vas a estudiar, ¿no? Sí te motiva un lugar más limpio, en más condiciones. O sea, eso que dice Israel. Manuel, ¿consideran que las escuelas educan? Fíjense bien la pregunta, Armando. ¿Las escuelas educan? ¿Nomás No. sí o no? No. ¿Por qué no, Armando? ¿O por qué sí, Manuel piensa que sí? Ajá. Esto ya es una cuestión moral y personal, ya son tus valores propios como persona y como profesionista. Y la materia por excelencia que abarqueamos, ¿cuál es? Pues de hecho es esa. Muchas. Pues, Pero no, pero la que es, pues, la que es de cajón, que ética, sabemos. Taller de valores. investigación. Sí. ¿Cuál es la Que no materia deberían. donde la primaria te... Bueno, tristemente, Sí, ¿no? pues sí, Tristemente. la formación cívica. Exactamente, o sea... y por ejemplo, yo en mi vida ya profesional podría decirse, yo ya me he topado con gente que no tiene ética como ingeniero. Ni educación. Ni educación. Ni valores. Que no tiene Ni- educación. Que no tiene educación y que no tiene tablas, o sea...
Pero también me he topado con personas que, a pesar de estar en escuela, en una escuela que está olvidada por Darwin, pues en algún lugar recóndito, tienen más educación que todos los presentes en esta mesa. No llegan los libros de Darwin para allá, mano. Exacto. No llega la editorial. Pero su poder sí. Sí. Su mensaje. Entonces, yo siento que la educación, como dicen los maestros, no, yo no tengo por qué educarte. La educación se da en casa. Pero hay ciertas cosas que tienes que aprender a la hora de salir al mundo real, a la hora de enfrentarte a la realidad. Y tristemente muchos maestros y muchas escuelas no te preparan como estudiante para ello. Como estudiante, como ciudadano será, Manuel. Ciudadano, exactamente. Sí, de hecho, he escuchado opiniones acerca de que según a la escuela realmente no vas a aprender como tal, sino también a comportarte en sociedad, aprender a convivir, a hacer relaciones con los maestros. Reglas de etiqueta. Etiqueta. Ay. Algunos lo piensan así. De urbanidad, ajá. Y Pero ¿qué hacemos con eso, Manuel? A ver, ya Manuel que está empezando coqueteando con esta profesión, ¿qué hacemos con un alumno que nos llega, ¿cómo se puede decir? Mal educado. pues fuera del salón. Ay, yo creo que va a dar en semiprivada. No creas. ¿Qué nos pasó en formulación? ¿Con quién? No podemos decir nombres, no podemos decir nombres. ¿No te acuerdas que sacaron un alumno precisamente por eso? No, nuestro equipo. No, alguien más. Creo que tú no estabas ese día, pero hubo una situación en una clase el semestre pasado donde cierto maestro, compañeros de mi escuela, ustedes van a saber de qué maestro estoy hablando, tiene una política muy estricta con el uso de celulares. Y este personaje del salón, este compañero, coincidió que le sonó su celular, no recuerdo si lo sacó para ver la hora o algo, lo que sea, pero él tenía el teléfono en la mano. Y el maestro detuvo lo que estaba haciendo, así en seco, paró lo que estaba haciendo y le dijo: ¿tienes el celular? Salte, tienes 5 puntos menos. Y el otro le preguntó por qué, y el maestro le dijo: porque no me estás haciendo caso, porque esas son las reglas de conducta en mi clase. Sí. Salte por favor, Porque o te voy a... Así, salte por favor o te voy a sacar. Lo tenía en la mesa. Sí. Lo tenía en la mesa, se sentó el chico, llegó al salón y la profesora empezó su clase y el celular lo tenía en la mesa, así como llegas tú a tu clase, lo pones ahí y estás prestando atención. Y justamente por eso el profesor lo sacó, por tener el teléfono ahí. Por existir. Sí, entonces yo les puedo decir que esa es una cuestión de educación llevada al extremo, ¿no? Yo personalmente... Eso sería disciplina, hermano. Una disciplina llevada al extremo. Es que, militar. no, es que yo te lo... Bueno, sí, es que cuando estás en una clase, por respeto al maestro, no tienes por qué estar tonteando en el celular, ¿no? Yo siento que ahí sí sería, como dices tú, algo extremista, porque pues puedes tener tu teléfono perfectamente en la mesa por una emergencia, por ver la hora, pero al menos yo si yo fuera docente, yo trataría de dar el ejemplo, trataría de educar con el ejemplo, porque al menos yo me manejo en general en muchos ámbitos de mi vida, que yo no voy a pedir algo que yo no esté dispuesto a hacer. Entonces yo no puedo pedirte a ti como alumno que seas educado y que seas responsable si yo no soy igual de educado y yo no soy responsable. Ya si de plano no pone de su parte, ahí sí ya tendría que tomar medidas más serias, ¿no? Sí, a mí si me permiten contar una pequeña anécdota que me tocó algo de lo que están mencionando, Armando. Yo al llevar 2 carreras muy similares, había temas que ya había visto en una de las carreras y lo volví a ver en otra. Y pues ya estando ahí vi que era el mismo tema que había visto hace poco. Y como menciona Armando, yo saqué el teléfono para ver si tenía mensajes o algo así. Y cuestión de unos 40 segundos que chequé, me detiene la clase el maestro y dice: ¿te molesto? Y dije: claro que no, profe. Y lo volví a guardar. Entonces serán 5 o 10 minutos el maestro me pide que participe en la clase. Y como a lo mejor porque me vio muy distraído que no iba a saber el tema, pero sí sabía el tema por esto que les comento de que ¿Experiencia previa? Es que chico Erasmus. Que lo había visto anteriormente en otra carrera. Y empiezo a participar bien y sí fue una participación un poco extensa. No muy extensa, pero sí me tomé mi tiempo de participar. Te defendiste. En eso que veo que el maestro saca el teléfono y empieza a checar la pantalla y dije: uy, aquí fuiste tú también. Y dije: lo molesto, le dije. Y se pagó una por otra. Entonces el profe nada más se rió y dejó el teléfono y continuamos. Ay, tuvo suerte. Excelente. Esa fue en pública.
Sí, es ¿Se cierto. no sé. dan cuenta? Es como pública. Eso en semi-privada no pasa. Sí, donde el maestro te acompaña a las carnes asadas, ¿no? Y son un poquito más. En la flexibles. semi-privada, ustedes tienen que pagar la carne asada. Depende del maestro, fíjate. Ya, y depende de que depende. también le caigas como grupo. Sí, claro. Ya. He escuchado eso. Ok. Miren, bueno, vamos a la siguiente pregunta. Como Antes que- gustes. Sí, antes de que se me olvide. En una ocasión, Israel, yo también doy clases a otros niveles, no nomás universitario. Y estaba en un grupo de quinto de primaria. En una escuela muy exclusiva de la ciudad. No, yo creo que no va a ser necesario que mencione. En esa escuela, Israel, yo doy francés. O sea, quinto de primaria, que son 10 años, más o menos. Entonces un día un niño me pregunta, pues, un niño de 10 años, ¿no? Profe, ¿sabe por qué llevamos francés? Porque en esta escuela desde casi desde que nace el niño, o sea, desde kinder hasta que salen de la prepa llevan francés en la currícula, sí o sí, ¿no? Entonces los niños, o sea, el peorcito, Manuel, tiene que salir con B1 certificado. De cincho, sí o sí. Pero ¿a qué El edad? peor. No, saliendo de la prepa. Ah. O sea, hacen a la 1, luego hacen a la 2 y así se van, pues. Van de forma proporcional, Sí, escalonada. pero el peorcito tiene que irse con un B1 certificado, ya con Ok. papel. Bueno, ¿qué voy? El niño me dice, profe, ¿sabe por qué? Él preguntándome a mí, cuestionándome a mí. ¿Sabe por qué nos dan francés? ¿Por qué le digo? Porque nosotros somos los nobles de Culiacán. Estos niños, y eso no es broma, o sea, el peorcito hace tenis, equitación. Todos hablan inglés perfectamente. Parece que ya vienen así en paquete. fábrica. Sí, de fábrica. Y me causó gracia porque es bien conocido que en la antigüedad los príncipes así se educaban. O sea, mucha gente dice, sí, el hijo del rey. No por ser el hijo del rey ya la tienes ganada. Ahora sí son con la política moderna, pero antes no era así. El príncipe despertaba o el noble y tenía su clase de latín, de francés, de geografía, de historia, de esgrima. El tenis también empieza en las cortes medievales. Y no estamos tan lejos de la realidad. ¿O qué piensan de eso, Manuel? En efecto, y la verdad es algo que realmente no había vivido. Bueno, que me había tocado escuchar hasta hace poco, que me lo comenta Camilo. Y la verdad es que sí, o sea, yo en mi vida me hubiera imaginado un niño de 10 años aprendiendo francés. Entonces, Que es no muy sea nativo de contrastante. Francia. Que no sea nativo de Francia, Canadá. Estados Canadá. Unidos, ni nada de eso. Suiza. Es bastante. Sí, Suiza. Trivia, ¿en qué parte de Estados Unidos es oficial el francés? Luisiana. En Luisiana, exactamente donde está Nueva Orleans. Porque Orleans está en Francia. Como el York está en Inglaterra. Seguimos, ingeniero. La siguiente pregunta. ¿Te dejó algún hábito o secuela de ser así? ¿Cuál fue? Esta, aquí la voy a abrir yo. Sí me dejó hábitos y sí me dejó secuelas. Aquí está la secuela. Wow. ¿Cómo, Armando? Me dejó precisamente por estar periodos de Y la verdad, pues más de 8 horas. Porque sí es cierto, a veces sí, Sí fue por teníamos la que... escuela. Sí fue por la escuela. Sí fue por la... No fue por otra cosa. Tenemos que creer en él. bueno, pues sí. Entonces, Sí, lo juro por la compu, en serio. Y todavía no se ha terminado de pagar, así que voy en serio. Aquí están las dos manos, no puedo cruzar nada. Maestro. Precisamente por el hecho de estar tanto tiempo en la computadora, porque sí hubo temporadas donde sí estabas todo el día conectado, ya sea porque no se respetaban tus horarios o porque tenías mucho trabajo, porque esa es otra. El ritmo de trabajo aumentó en exceso durante la pandemia. Muchísimos maestros dispararon sus niveles de encargos y trabajos, entonces estás todo el día. Y yo desarrollé túnel carpiano. ¿Qué me vas a hacer? En ¿Estás en tu casa? ambas manos, o sea. Entonces yo tengo que dormir con una férula puesta en la mano que más me duele, a veces las dos, dependiendo de qué o cuando grabo un podcast. o cuando grabo el podcast, porque tengo 2 días ya con molestias. Y en cuanto a hábitos, número 1, pues yo creo que reforcé mis hábitos de mantenimiento en cuanto a mi equipo personal. Yo antes cada 6 meses trataba de formatear mis equipos, mis computadoras, trataba de mantener lo que necesitaba a la mano, pero ahora que estoy en pandemia es como de que trato de mantener todavía más listo mi equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque no sé contra qué me voy a enfrentar. No sé si el día de mañana voy a dejar de ir a la escuela y tengo que tener herramientas para hacer prácticas en casa. No sé si el día de mañana
se me va a descomponer mi computadora principal y no voy a poder conectarme a las reuniones o al trabajo o lo que sea. Y no sé si el día de mañana me va a tocar ir a la escuela a hacer prácticas. Entonces, yo por lo mismo tengo que estar listo. Igual, un hábito que también nos dejó, aquí fue, yo creo que a los dos, precisamente por temas de complicaciones de salud mental, de la pesadez de la pandemia, nosotros acordamos que todos los viernes de las 8 de la noche en adelante, ¿no? Desde que salías de clases, desde las 6, 7 de la tarde. Pues porque vamos en la tarde, ¿no? Pero desde que sales de clases hasta el sábado después de terminar el desayuno, es tiempo sagrado, es tiempo que se respeta y es tiempo que vamos a invertir en nosotros. ¿En qué? Nosotros nos conectamos y jugamos en línea, platicamos, e igual nosotros dejamos como diario el hecho de conectarnos y darnos retroalimentación en Discord o de perdida por WhatsApp, pues, pero todos los días conectarnos y, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Como una forma de tener esa ancla a la realidad y ese soporte emocional. Sí, ese soporte emocional, vaya. Así le dicen ahora. Eso fue lo que a mí me dejó la pandemia, o lo más significativo, ¿no? En cuanto a hábitos o secuelas. Agregando un poco de los hábitos que nos dejó el llevar una escuela en línea durante la pandemia, yo creo que sí nos preparó, no sé si en el ámbito del conocimiento, pero sí nos preparó para un tema de hacia donde se está moviendo un poco ya el mundo y el futuro y el mercado laboral a los trabajos que tienen home office. Yo durante la pandemia egresé de una de las dos carreras y mi primer trabajo fue 100% home office y se mantuvo home office durante mucho tiempo. Tiene muy poco tiempo que empezaron a tener modalidad mixta de que un día home office, un día oficina y yo creo que en esa parte sí me preparó bastante el tener la costumbre, el saber que tienes que tener un asiento muy bueno porque vas a pasar mucho tiempo de tu día. Sí. El saber que tienes que tener un espacio específico para este tema, ya sea o escuela o trabajo, para poderte desconectar, ¿no? Porque muchas veces es lo más saludable. me pasó que se me pasaba mi hora de salir, pero como pues no vas a un auto a irte a tu casa o no te vas, pues te quedas trabajando otro rato, o vas, te traen la cena y te quedas trabajando otro rato. Sí, y no vives ese proceso, pues, de la desconexión. No sientes el momento, el turn on, turn off, ¿no? Y te enseñaste a hacer este hábito de, ok, este espacio es para trabajar y me paso por acá, ya salí del trabajo, ¿no? A veces la necesidad sí te hace comer en donde estás trabajando, pero, ok, ya es hora de comida, voy a comer en la cocina, ¿no? O sea, separar un poquito, para tener ese balance también, ¿no? Y sí, pues, o sea, porque si no te puedes ir chutando 1 hora más, hora y media más, 2 horas más y no te diste cuenta. Pero aparte, esas horas no te las están pagando. Así es. Para pasar a eso, Armando, recuerden que todo lo que no se dice se va a representar en enfermedad. Sí. Vamos a mostrarles algunas de las respuestas en esta pregunta. Que igual, ¿te dejó algún hábito o secuela de ser así? ¿Cuál fue? Anónimo número 1 dice: la resolución de exámenes se hizo más fácil en línea y a la hora de volver nos costó adaptarnos de nuevo. Y también calificar es más fácil. Empeoró mi Me problema contaron. de atención. Secuela: incrementó mi insomnio y graduación en lentes. Es obvio. Yo no necesitaba lentes y ahora ocupo para lentes para la computadora. El antirreflejante. No, Antirreflejante. Antirreflejante. Desde hace varios años, antirreflejante. ¿Qué harán los expertos? Secuela: no asistir a clase por falta de motivación. Otra respuesta es: creo que ahora tengo el hábito de tener que comer algo o escuchar música mientras estudio o me concentro. Secuela: levantarme más tarde. Yo creo ahí, Manuel, o no sé qué piensan ustedes, esos problemas no vienen de la pandemia, señores. El que no quería clases antes de esto ya no quería ir. El que no era autodidacta antes de esto no lo era o no quería hacerlo. O no sé, o muy fácil ustedes, y me gustaría que pues, eso también lo tocaran antes de terminar, que ya se nos acaba el tiempo. Esa diferencia que ustedes han encontrado aquí en Fundación Erasmus con los estudios que ustedes deciden cargar, que ustedes se comprometen a cargar, que yo no debería, pero les doy chance al principio o sea, esa siempre no está así. Pero
que ya se dieron cuenta que el aprendizaje depende de uno. Sí. Sí, Y no hay otro totalmente. camino. Estén aquí o estén allá, estén en pública o en privada. Solo dependen de ustedes. Entonces, ¿qué nos comentan ahí? Empezamos, Manuel, hacia allá. ¿Qué diferencias ven o qué aprendieron en Erasmus respecto a eso? Disculpa, de ser responsables de su propio aprendizaje. A eso me refiero. Exacto. Ya lo he comentado muchas veces acá entre amigos y en conferencias también. De hecho, sí. Sí. Que realmente yo vi esta dualidad hasta que entré a la fundación, de realmente ser yo, darme cuenta que ser yo el que voy a aprender y que nadie más me va a aprender por mí. No se aprende en cabeza ajena, la verdad. Amén. Y es eso. Entonces, Para realmente tatuarse la frase. sí es una cachetada la que te llevas cuando te das cuenta. A todo lo que estás haciendo te lo replanteas realmente. A fin de cuentas aprendes a valorar y a valorar lo que tienes y realmente a prestar atención y a hacer lo que no hacías anteriormente. Por lo menos para mí Erasmus fue un giro de 180 grados en la cuestión educativa. Porque 360 volverá a lo mismo. Exactamente. Ingeniero. Ingeniero. Exactamente. Fue un giro de 180 grados aquí. Porque también, como dice mi compañero Manu, te das cuenta que si tú no estudias, si tú no repasas, no aprendes y no progresas. Porque aquí en Erasmus algo que a mí me llama mucho la atención es el hecho de la inexistencia de los exámenes como tal, así como un mecanismo sí, didáctico. agradable, pues sí, con un mecanismo didáctico más ortodoxo, ¿no? Aquí el examen, como ustedes lo conocen, no existe en esta familia. Aquí, ¿cuál es tu examen? Aquí tu examen es que estás en la reunión de, vamos a poner ejemplo, Ferragosto, que es la más próxima. Ya estás bastante hidratado, por no mencionar otra cosa, y se te arrima tu maestro de turno en el idioma de turno que estás estudiando y te lanza alguna pregunta en el idioma que estás estudiando, y pues tú como venado lampareado, ¿no? No sabes cómo reaccionar, ¿no? Ahí se miden los grandes, No sabes cómo reaccionar, pero ese es tu examen en realidad. Tu examen es cuando se te ocurre volver a ver Clone Wars, pero en francés y con subtítulos en inglés, y agarras las ideas de lo que están mencionando. Tu examen es cuando estás jugando Rainbow Six y escuchas fortificación de Mur terminé, Sí, y entiendes qué es lo que acaban de reforzar una pared. Chiste local. Chiste local. Ese es el examen al que yo estoy acostumbrado. Y por lo menos a mí en tiempos más recientes, desgraciadamente, y eso es algo que yo les comparto, me di cuenta de eso que menciona Manu, que hay que valorar lo que estamos recibiendo nosotros como becarios, porque es una oportunidad especial y hay que aprovecharla. Hay que estudiar, hay que ponerle amor a esto, porque de lo contrario, De otra manera. como a mí, se te va a ir el tiempo y vas a querer hacer ciertas cosas que no vas a poder hacer porque cuando te tocaba no lo hiciste. Entonces, nosotros más que mucha gente, por el hecho de estar en esta familia, podemos vivir eso, el valorar una educación de calidad y el contrastar lo que es tener maestros que se preocupan por ti, lo que es estar en una escuela que tiene que tiene bien diseñado su programa, que está actualizado, en una escuela donde no andas batallando con la plataforma, donde no andas batallando con las calificaciones, y en una escuela donde tú como alumno eres la prioridad. Oye, hermano, ahorita que mencionan eso y nos falta el comentario Israel, hay gente, Manuel, que no sabe recibir, Y se los digo porque no solo aquí en Erasmus, chicos, sino cuando me toca en las clases en las otras universidades, no están acostumbrados que un profe los quiera. En serio. Lo tienen feedback. No saben responder. No saben responder a esta atención. Y me doy cuenta porque, bueno, no sé cuántos giros dan en su vida ese tipo de alumnos. Y es eso, o sea, siento que no están acostumbrados. Es como un perrito que lo patearon toda la vida y el día que lo quieren acariciar, se hace chiquito, pues. Escamado. Sí. Es algo curioso, no más algo en el plano escolar, pasa en muchos campos de la vida. Pero ahí tengan eso presente, Israel. Sí, lo que yo sí me imagino directamente de las clases en Erasmus es que sí te motivan a prestar atención, ¿no? Sí te captan la atención. Sí. Y hay que aclarar algo, lo fuerte aquí con Israel en Erasmus es música. Que hasta nos dio un concierto el año pasado.
Que llevaba repuesto, llevaba un doble por si algo pasaba. Ah, sí. Sí, ahí mi doble lo llevo a todos lados. Un clon de sombras. Por si se me cae un brazo, le agarro el del. Ándale. Cuéntanos, Son Israel. intercambiables. Sí, sí. Sí, sí. Que esa experiencia. Y que volvió a repetir, aquí sigue. Vino por más. ¿Cómo viste eso, Israel? Porque ya habías tenido clases de música en otro momento. Sí, sí he tenido clases de música en otro momento, no tan personalizadas, es un grupo reducido, te prestan muchísima atención, se nota, no te obligan a hacer una tarea tal cual, pero tú sabes que tienes que llegar con un progreso a la próxima clase ya por tu cuenta, porque si no, no es como que te regañen, sino es una carreta, es carrera de que, y loco, no que ya sabías. Recuerden aquí, Manuel, que cuando estudian se nota. Y cuando no estudian se nota más. O sea, Exacto. y ahí con instrumento, Israel no nos va a dejar mentir, es celoso, el violín es celoso. Sí, te exige mucho, le das todo y no te da nada. Si entran y cargan música en edad muy chicos y no tienen pareja, mejor. No les va a hacer falta. Sí, sí. La demanda de tiempo. Es que nosotros somos circonios, estamos casados con el estudio. Sí, pero el trabajo duro aquí viene con Isra, el Citrin. Y aquí sigue, les digo, repitió, lo maltratan y otra vez, ¿no? Eva. Sí, el violín es algo muy bonito, es muy exigente, pero te puede dar. El violín suena tan bonito como tú le des su atención, ¿no? Es como tratar bien a una muchacha. Entonces, No, sí, todo. De hecho, ahorita una anécdota ahí, Manuel, cuando yo empecé a estudiar cuerdas, yo toco cello actualmente, hace mucho tiempo, yo estaba en un primer piso, Armando. Yo venía de otro lado, no recuerdo si venía del trabajo, de donde sea, y yo traía mi conflicto interno. Y empecé a practicar antes de que llegara mi maestro. En eso, Manuel, se baja un profe que está en otro piso, que no me daba clases a mí. Pero así llegó molesto, abrió la puerta. ¿Qué estás haciendo, man? ¿Cómo? Estoy allá quizá al otro lado de la escuela y escucho. Me dice, cuando no tengas la condición de tocar, no lo hagas. Los instrumentos de cuerda son instrumentos muy receptivos. Y ahí me dio su cátedra. No es lo mismo como, de hecho, por ejemplo, en otro tipo de instrumento más popular, acordeón vamos a poner, no tiene esa estructura, no lo resiente. Pero los instrumentos de cuerda son muy sensibles al sentimiento. O sea, y les digo, ese profe no me conocía ni nada, pero sabía que tú vienes bien embroncado. Lo veo, lo siento, lo vuelo desde el otro lado. Y simplemente por cómo te escuchó. Sí. Y más que escuchar, no es que estaba tocando mal, se sentía. ¿Sí me explico? Pues es que por lo general Israel sabe, cuando estudian cuerdas, vamos a empezar la clase o calentar escalas, hacer arpegios, y si los hacemos muchas veces, Israel, o sea, siempre las tocamos igual. Pero, o sea, es la intención. Ahí nomás les dejo eso de... Sí. la intención. Sí, es la intención, pues. O sea, puede tocar una escala de do, cromática con arpegios, Israel. Pero si él viene muy feliz, le va a salir muy bonito. Un acorde mayor bien agüitado y un acorde menor muy alegre, ¿no? Ahí está el Se contraste, ve preocupado, muy tenso, se oye tenso el violín. ¿no? Así, Armando, aquí ya nos come el tiempo. Muy bien, ¿Qué sigue? continuando. La siguiente pregunta. Uy, esta va a estar buena. ¿Qué salió mal? Para empezar, yo creo que sería bueno primero abrir aquí y luego pasamos a nuestras opiniones. Sí, ¿no? unas poquitas. Muy bien, primero, que no tuve aprendizaje ni prácticas. Este es de medicina o odontología. Que no existían estrategias correctas para adaptar una carrera práctica a manera virtual. Igual, es ingeniería, medicina. Diría que en general todo. La mayoría de los maestros no pasaban de poner diapositivas y explicar o poner videos. Las clases eran aburridas, sentí que no aprendí. Todo. Falta de organización. Las medidas extremas. Esas son 3 respuestas diferentes. Para algo que se repite, que es una constante, todo. Sí, Hay varias respuestas que nada más dicen eso. ¿Se imaginan que fuera estudiante de filosofía? Oye, el libro es el mismo, ¿no? No importa que sea pandemia. No, Diógenes lo estrangula. Sí, es que Nietzsche sabe diferente, ¿no? Sí, bueno, ahora para continuar, hay algo más interesante. Además, vamos a empezar por el menos deprimido de la bola. Manu, ¿qué salió mal? Sin comentarios. Ok. No hay comentarios. Doctor, ¿Qué salió mal? ¿qué salió mal? Miren,
voy a contarles esto con un meme que sé que todos ya vieron. En Avengers 1, cuando el doctor Bruce Banner no se puede transformar en Hulk, pero ya que tienen todo encima, si se acuerdan en Israel, ya están los alienígenas encima. El Capi le dice, hey, no vayas, no te puedes transformar. Y voltea, no me acuerdo la línea, ¿no? Pero sé que identifican escena porque hay muchos sí. memes de esa. Y él lo voltea a ver, le dice algo y se transforma. Es como que, wow, pues al ¿Cuál es final, el ¿no? secreto para poder transformarte? Miren, Que siempre estoy enojado. cuando pasó esto en México, los memes decían, con la educación, el sistema de salud, oye, ¿cómo le haces México? México es el doctor Bruce Banner, para con la pandemia y todo, no colapsas tu sistema educativo, no colapsas tu sistema de salud. Y le dice, bueno, mi secreto es que yo siempre estoy colapsado. Que ya Siempre estoy en tirado. colapso. O sea, por eso yo ahorita, yo sí, no es por defender al resto de docentes o las escuelas, pero es lo que les repito todo el episodio de Israel. Ese problema ya estaba. Ese problema no nació en la pandemia. A lo mejor Desde un punto de vista se distinto sobre el resaltó problema. o ya se le dio más notoriedad. Es que siempre, si quieren un Cardex, es una odisea para que les den un Cardex. Y eso era antes de pandemia. Ahorita yo creo que posiblemente ya se agiliza porque la secretaria ya tuvo que aprender sí o sí a usar la compu. No había otra manera. Pero siempre fue un problema ese, hermano. Sí, sí. O sea, por eso yo no vi esa diferencia. La infraestructura ya estaba mal. Se arrastró a las... Sí, ese es mi comentario. Chicos, ¿ustedes qué salió Sí. mal de Israel? Sí, creo que esto de la pandemia dio a desenterró poquito las carencias tecnológicas que tenían las instituciones, en el sentido que yo viendo desde el punto de vista de las dos universidades que cursé, una sí empezó a llevar de hace poco una que otra materia virtual, ya tenía una plataforma propia de la institución en la que nos comenzaron a dar las clases. Y yo, fue algo que no esperaba, que sí se tuvo un poco preparación para poder tener esta modalidad, ¿no? Y de ahí, desde el semestre que se cortó y empezó el COVID, sí se tuvo la continuidad de las clases en el caso de la escuela pública, porque se contaba con una plataforma propia y todo el tema. Y en el lado de la escuela semiescolarizada no se tenía ningún tipo de preparación, y no se tenía una plataforma propia y no se tuvieron las clases de ese semestre, lo que restaba de forma en vivo, por así decirlo, ¿no? Nos dejaban o clases grabadas o infografías para poder hacer exámenes. No se tuvo como que el contacto de primera mano en esta escuela, y en la otra institución sí hubo siempre clase, pues vamos a decirle cara a cara, aunque fuera pantalla a pantalla, ¿no? En vivo de reacción. Cámara a cámara, ¿no? Sí, aunque a veces era cámara apagada, cámara también. Y me dejó sorpresa buena que sí hubo preparación, aunque no se tenía previsto este tema de tener que brincar una modalidad virtual. Pero me llamó la atención también que se tuvo capacidad de reacción después, ¿no? Porque como mencionan, existen las mexicanadas, ¿no? No se tuvo al 100% como se quería algunas cosas, pero se tuvieron muchas, ¿no? Se pudo continuar, no nos perdimos un ciclo completo sin estar estudiando por este tema. Hay una aclaración, Manuel. Tomen en cuenta que ustedes están en nivel universitario. Sin embargo, en niveles inferiores, Armando, hubo a veces bajas de hasta 60%. Dicen, bueno, un estudiante universitario, o sea, una persona que logra estudiar una carrera universitaria, se sobreentiende que, bueno, no es que sean ricos, pero que tienen la manera, y más cuando vienen de fuera de la ciudad, de otros poblados cercanos, y van a estudiar odontología, por ejemplo, o arquitectura. Son carreras muy caras. Entonces, no se vio esa deserción estudiantil como sí se vivió en niveles de preescolar, de primaria. O sea, ya entre más grandecitos era menos deserción, pero existió. Imagínense allá, no sé, Jesús María yendo a Bariaguato, ¿dónde vas a sacar la compu? Pues la gente vive al día, pues la gente vive de las jabas de tomate que vendan. Simple y sencillamente, o sea, eso yo puedo decir que yo lo presencié con una compañera, no vamos a decir nombres, pero era este personaje que pues no se conectaba a las clases, y cuando se llegaba a conectar, Mal internet, ¿no? o sea, parecía video de Nokia Ericsson, ¿no? Pero De los Ericsson viejitos. No, Sony Ericsson, de los viejitos. De inicio del 2000.
Sí, y es que ella se conectaba con su celular con datos. Ella tenía que ir a poner datos porque estaba en el rancho, en algún cerro, y esa era su forma de conectarse. Y con no el había tu mundo. internet. No hay Sí, fibra sí. óptica para allá. No, y aún nosotros Sí. que tenemos fibra óptica instalada, que internet de 100 megas y ¿Qué hubieran hecho batallamos. ustedes, pues? Exactamente. Exacto, o sea, nosotros que tenemos todo, las cosas como son, tenemos todo, batallamos para adaptarnos, ahora imagínate ellos. Ahí lo pongo sobre la mesa. Entonces, Manuel, buenos y malos, antes y después de la pandemia, ¿son los mismos? O sea, los estudiantes que eran buenos antes de la pandemia, ¿siguieron siendo los buenos durante la pandemia? ¿Y los malos? ¿O hubo un cambio? ¿Qué vivieron ustedes en el aula? Ay, Sácalo. Yo sé lo que vas a decir, sácalo. Yo no sé, por eso lo pregunto. Sácalo, yo sí sé qué vas a decir, sácalo. mira, había una opinión que decía que al principio súper emocionadísima en las respuestas Ajá. y que después que empeoró y que le entró estrés. Me pasó algo similar, Ajá. pero no se los fui con la escuela, ¿sabes? O sea, Fue personal. fue personal. O sea, los malos hábitos que ya traía de antes, no hacer Se ejercicio, acumularon. no salir, exacto. Se acumularon y a fin de cuentas me hizo valorar, me hizo... ¿Cómo decir? ¿Valorar qué parte, Manuel? Pues el hecho de salir, o sea, tal cual, convivir exactamente. Ok, ya. Valorar la vida sociable. Sí, claro. Somos seres sociales. Sí. El ser humano Sí, necesita. sí. Animal Sí, político. de ahí el hábito justo mismo de estarnos conectando los viernes, era una costumbre tal cual. No, ¿cómo es? Tal vez yo no me expliqué, Manuel. O sea, el que no entraba a clases antes de la pandemia es el mismo que no entraba cuando estaban en línea. Esa es mi pregunta. Ah, ok, si me desvío un poquito con el tema personal. Ajá. La verdad, Los war flashbacks. Venga, no. Pongan aquí el podría nombre del hablar, perrito, ¿no? podría hablar mucho de mí y decir que cambié y Sí. demasiadas cosas, pero ¿Está no. bien? Sinceramente, pienso que se arrastraron tal cual como venían anteriormente las personas. Era más fácil, Israel. Yo siempre he dicho que el que es bueno donde sea. Creo que todos conocen y se sienten identificados que hay gente brillante que viene de pública, toda la vida fue a pública. Y de privada que es al revés, Armando. Sí, totalmente. Que no dan con bola y aunque hayan pagado los más exclusivos colegios y eso, no hace diferencia. Por eso yo vuelvo a mi crítica, Israel. ¿La pandemia cambió algo? O tal vez Armando solo expuso esos problemas Puede que ya ser, tenía. pues. O les quitó algunas excusas. Por ejemplo, el que no quería entrar estando en la escuela decía, pues ya estoy aquí, pues voy a entrar. Y hay gente que estando en su casita, pues no entro y me quedo acostado otro rato y Es ya. que realmente yo siento que ahí fue una cuestión de que, por ejemplo, yo mejoré mi promedio. Yo durante la pandemia mejoré Muchos. mi promedio. Pero yo puedo decir ahí que hay materias en las que tú llegabas al salón y sentías al maestro, sentías esa obligación de conectarte. Y en línea, que tú veías que no sabes quién estaba más desguanzado, si tú o el docente, pues sí, es como la pensabas, ¿no? Y poner la clase de pérdida de podcast, ¿no? Es El como menos nos peor. tienen ustedes ahorita nosotros. Pero, así como dice Camilo, o sea, yo tuve compañeros, gente muy brillante. Tenemos una compañera nosotros que Claro. ya sabes de quién estoy hablando, ¿va? Bien sûr. Exactamente. Excelente. Tenemos una compañera muy brillante. Salud. Muy brillante, que ella misma nos decía, es que yo no entiendo esta parte, yo no entiendo la parte práctica, la parte más real de las clases. Y esta persona es una enciclopedia viviente. Es un 10 con patas esta mujer. Ya. Entonces, yo por ese lado sí te puedo decir que sí hubo un cambio y sí los afectó. Porque compañeros que venían de ser de excelencia, Bajaron. reprobando, o a lo mejor no bajaron, pero se los estaba llevando la que los trajo. Ya. Y viceversa. Y viceversa, compañeros que estaban bien jodidos levantaron el promedio, pero pregúntales qué aprendieron. Es como algo que me pasó a mí, o sea, tú me preguntas qué sé de electrónica analógica o de electrónica digital, yo te voy a contestar y te voy a poder hablar del tema. O no. Pero, Dependiendo. por eso, pero tú me preguntas, no, es que sí puedo. Pero tú me preguntas qué me enseñaron en la escuela del tema. Y ahí es donde yo sí te diría,
me quedo sin palabras. ¿Por qué? Porque yo me supe adaptar en ese aspecto. Yo compré libros, bajé material, traté de hacer prácticas por mi cuenta. Hubo mucha gente que no hizo eso. Gente que a lo mejor ya venía acostumbrada a hacer las cosas de cierto modo. O mal acostumbrada. O mal acostumbrada. O sea, una compañera, por ejemplo, que ella sin su libreta no vive. Le quitas la libreta de apuntes y ya no sabe cómo hacer la práctica. Sí, como profe clasista, ¿no? Le esconden la libreta y ya no puede dar clases. Sí, sí, o sea, y hay gente que igual, o sea, que precisamente por esas carencias se tuvo que adaptar y descubrió de que, pues mira, si yo repaso, si yo hago las cosas por mi cuenta, o si yo cambio esta estrategia, voy a mejorar. Y entonces, yo sí siento que hubo un poquito de las dos, que hubo gente que estaba en la cima pero bajó, o que se mantuvo en la cima pero a qué costo, y que estaba gente que estaba muy mal, pero que precisamente por las facilidades, por copiar, porque se presta, subió su promedio, o porque se volvieron autodidactas, o por la facilidad de ver las clases grabadas. Es un mar de opiniones y resultados esto. Bueno, entonces aquí, Israel, otra vez estamos en tablas. No podemos tener un campeón del mundo así, Israel. Empate no hay campeón. Sí, chicos, ¿verdad? Realmente ya, hermano, nos queda casi para despedirnos. ¿Hay algo que no quisieras que se nos escape de eso para ya dar comentarios finales? Sí, o sea, yo creo que sí podríamos ver una más para despedirnos. La última pregunta, de hecho. ¿Qué dice? Si pudieras volver al pasado, sabiendo cómo será la pandemia y tu proceso educativo, ¿qué harías diferente? ¿Cómo te prepararías? Hacia al más puro estilo de cualquier isekai japonés. Stephen Hawking nos mandó esa pregunta, ¿no? Desde ese espacio-tiempo, ¿no? Sí. O sea, regresar en el tiempo, ¿qué cambiarías, Manuel? Pues nada, me compré una tarjeta gráfica mejor. Es sabio, ¿no? Disco pues, sólido. ¿Pedirías fibra óptica desde el principio? Mejor internet rápido. Ay, pues estaría muy canijo, la verdad. Sí, bueno, ahí al final, pero sí tengo una respuesta para eso. Te paso la palabra. Pues yo personalmente trataría de mejorar mis hábitos en cuanto al balance de la escuela, del trabajo y de mi vida personal. Porque, como les mencioné hace rato, yo cuando se acabó este semestre, pues tuve un colapso, tuve lo que se conoce como síndrome de burnout. Bueno. Y Ojo, no. Sí, burnout. Sí, ¿no? Sí, eso fue lo que me dijo mi terapeuta. Yo sí, solamente les digo lo que ella me dijo. El terapeuta no habla francés, no lo fuera. Entonces, es precisamente eso, que por estar trabajando, por estar sobrecargado de cosas, porque yo aparte de la escuela, pues tengo la gran bendición de que gracias a la fundación encontré trabajo, y que es de lo que yo hago, de lo que yo estudio. Lo hablamos en el siguiente episodio, de hecho. Espero. Sí se puede. Ajá. Entonces, yo por lo menos sí trataría de balancear un poquito más las cosas desde un inicio. Ajá. Y como dijo Dewey en algún momento, como el del medio, ¿no? Así que no espero nada y ahora sí me decepcionan, ¿no? Yo iría con esa mentalidad desde el principio porque yo personalmente estaba enamorado de mi carrera. Me dueles México. Sí, estaba enamorado de mi carrera hasta que empecé a estudiarla. Y yo iría con esa mentalidad, pues, de que yo soy el que me va a enseñar y yo voy a ser el que va a avanzar. Trataría de ver la escuela como ve Erasmus. Sí. De que yo soy el que tiene que meterle carbón al asador para que se haga la carne. Tal cual. Es la vida. O sea, que dice eso Armando Israel. Es como cuando dicen, estaba tan enamorado de ti hasta que te conocí. Pasa, Israel. Pues fíjate, regresando a tu pregunta, yo conozco gente que lo primero que te van a decir es que doy de baja el semestre, me salgo un año, me espero a regresar. Que de hecho fue una respuesta constante a lo largo de muchas preguntas en la encuesta, el decir me doy de baja. Pero, Israel, ¿qué dice? Yo pienso que nosotros tuvimos la suerte de que nuestras materias son mucho de matemáticas y temas que puedes resolver en tu casa y quebrándote la casa un buen rato. Pero hay muchos que... El Baldur no va a cambiar, va a ser el mismo. Ah, sí. ¿Cuántos milenios lleva haciendo el mismo? 5 de 5 donde lo pongas. No se muere el fulano ese de la foto. Ay, ¿verdad? sí. Sigue siendo el mismo, claro. Nada más lo photoshopean. Como en Eternas, que era el mismo, ¿se acuerdan? Sí, que nada más se cambia el nombre y ya. Cambia el nombre. ¿Israel? Y nosotros tuvimos esa suerte, pero hay gente, por ejemplo, que estudió medicina veterinaria, que sí. no es lo mismo operar a un monito en los Sims que era operar a un chango en un hospital. Que ¿no? los de civil y arquitectura haciendo casas en Minecraft, ¿no? Oye, Sí. ¿sirve?
Es como tocar. No, es que, o sea... Es diseño. No, sí, y ni sí, modo. pero pues aquí le doy la palabra a mi compañero Entonces, porque sí. ¿dejarías todo igual, Israel? ¿Cómo? ¿Dejarías todo igual, no cambiaras nada? Es una respuesta. No sé si dejarlo igual, pero sí, yo siento que sí tomaría el semestre, yo no lo daría de baja como muchos mencionaron, pero buscaría, como mencionaron, Armando, como prepararme más por mi lado, porque sí siento que sí decae la calidad de las clases, ¿no? Y también no voy a echar la culpa solo a las clases, decae tú como estudiante también, porque ¿Es cierto? sí me llegó a pasar de que El la violín no clase se toca solo, empezaba... ¿verdad? ¿Mande? El violín no se va a tocar solo. Exactamente. Es lo Sí, mismo. pero aclaramos que aquí estamos hablando de otras escuelas, ¿no? Sí, sí, Erasmus sí, 10 sí. de 10. Gracias. Sí, no, te tocaba una clase a las 8 de la mañana y ponías el despertador 10 para las 8 y decías, ay, 10 minutos más. Tanto. Y te ibas de largo hasta las 8:30, entrabas tarde a la clase y ya no la agarraste. O sea, también ahí no hay que echar la culpa solo a la calidad de la clase, ¿no? Pues miren, yo sí soy, curiosamente venimos de blanco, Israel y yo, nuestros otros compañeros de negro, yo sí soy de la parte de Israel. Si yo pudiera regresar el tiempo, ingenieros, yo hubiera cargado más cursos. Yo hubiera entrado a más cosas. Si haber sabido que íbamos a estarnos así. 2 años. Yo ya hubiera acabado aeroespacial, ¿no? No, Como es que debe es ser. cierto, es cierto. O sea, una de las congojas más grandes que me quedaron a mí personalmente es el hecho de que yo sentí que no aproveché esos 2 años. O sea, ¿qué cosas no podría haber hecho en 2 años? Pero pues, por si sí o si no, pues no sabía qué hacer. O sea, y es cierto, el capacitarte, el tomar cursos, el ir al gym. Hacerlo todo. Y bueno, yo me quiero despedir y ya para que ustedes digan sus comentarios. Esto que mencionan ahorita, chicos, lo de hacer más cursos Israel o cargar más materias, no sé, me recuerda a una cita de García Márquez. No soy fan de García Márquez, de hecho es el único libro que yo reconozco de él, que es El amor en tiempos de cólera. Para no arruinar la trama, quien no conoce la historia, van a un funeral. Y el epitafio que dice la persona que fallece es al principio del libro. Dice, lo único que lamento al momento de mi muerte es no haber muerto por amor. Entonces yo lo único que lamento al final de la pandemia es no haber cargado más cursos. Es lo mismo. Y yo con eso me despido, les doy las gracias, ingenieros. Saludos para irnos. Yo los voy a dejar con una frase de mi papá, que él me la repite mucho, yo se la repito a ustedes, les comparto esta pieza de sabiduría inmortal. Métele coco. Haz lo que tienes que hacer cuando lo tienes que hacer, como lo tienes que hacer. Esa es su respuesta universal y a la fecha sigue siendo la solución a múltiples problemas. E igual, yo sé que esto fue una experiencia difícil para muchos, yo me incluyo. Y les digo, no se den por vencidos, no tiren la escuela, no la abandonen, porque les comparto que el semestre que yo empecé a trabajar con este personaje, con esta gran figura del mundo de la ingeniería, y que yo empecé a vivir mi trabajo soñado, fue el mismo semestre que antes de entrar yo estaba diciendo que me iba a dar de baja. ¿Que ibas a dejar la escuela? Sí, que me iba a dar de baja de la escuela. Entonces, no se desanimen, no lo tiren, échenle ganas. Y aunque sé que suena un poquito cliché, Sí, al libro de Cotemo Sánchez. exactamente. Y sigan, simplemente caminen hacia adelante, avancen sin importar qué, pero sobre todo pues hagan lo que les gusta, ¿no? Caballero. Pues para dejar una frase un poco oriental, lo que dice Armando también, siempre, a veces nos quedamos con ya habrá un mejor momento para empezar algo, pues digo, nunca va a llegar ese mejor momento, entonces empieza de una vez. Y Eso hoy. ya, con eso. Bueno, ingenieros, feliz jueves. Muchas Feliz gracias. jueves. Que la fuerza los acompañe. Hasta luego. Chao. Vibren alto. Muy bien. Bien alto.